Mucho gusto, mi nombre es Cristian Fernando Vázquez Agila, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ingeniería Civil, en el área de pavimentos. El tema a revisar o el presente trabajo es la fisuración en pavimentos asfálticos y sus mecanismos de deterioro. Esta información está tomada del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, Chile, y el Departamento de Infraestructuras de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica. La importancia de las vías. No cabe duda que el desarrollo económico y social de un país está estrechamente ligado a un correcto funcionamiento de los sistemas de transporte, para lo cual se señala que las inversiones de las redes de carreteras tienen un impacto directo a nivel macro y microeconómico de la productividad de una determinada región o localidad de un país, destacado principalmente en influencia directa que tiene un sistema de transporte por carreteras de calidad sobre el empleo y el desarrollo industrial de cada una de estas localidades que estamos mencionando. Es decir, una eficiencia del sistema de transporte reduce los costos de producción, a menudo la probabilidad y los beneficios. Contribuye constantemente a la inversión estatal de construcción y mantenimiento de redes carreteras como una herramienta de crecimiento económico generado las condiciones de estabilidad de un país. Esto produce debido a las inversiones estatales suponen la movilización de los recursos y de los recursos que se generan alrededor de estas vías. ¿Cómo podemos tener una apreciación? Dependiendo de la movilidad o la calidad de la vía, tenemos una mejor fluctuabilidad del dinero. La importancia de una vía. Como se observa, las infraestructuras viales juegan un rol importante dentro del sistema de transporte de cada país, y en esta las carreteras son el elemento principal que incide en el desplazamiento de los vehículos que permiten el traslado de personas y mercaderías desde un punto hasta otro punto. Teniendo presente esto, sabemos que el traslado de una persona o el traslado de una mercadería o del comercio genera la fluctuabilidad de la economía. Por ende, si tenemos una buena calidad de vía, tendremos una economía mucho más circulante. La vida de una vía con respecto al tiempo, con el transcurso del tiempo las características iniciales del pavimento van degenerándose, como podemos apreciar en esta figura. A medida que avanza el tiempo de vida que tiene la vía, pues va decreciendo su funcionalidad o su servicio, ¿sí? Teniendo como presente en un periodo de años. Teniendo como principal una vía de excelente calidad, pues tendremos una mayor movilidad de las personas, una mayor fluctibilidad del tráfico o tránsito que circula por este. En cambio, en una vía deteriorada tendremos una circulación en menor calidad, en menor tiempo, lo cual también producirá deterioros en los vehículos. El pavimento es una de las partes de la carretera que se requiere la mayor inversión de recursos económicos, tanto en su etapa de construcción como en su etapa de mantenimiento. Además, el estado del pavimento influye directamente en la mayoría de los costos unitarios de la carretera, aumentándolos cuando su estado no es óptimo, debido principalmente a los aumentos en tiempos del viaje, consumo de combustible y deterioro de los vehículos, transportes que circulan en esta vía. Tipos de vía. Como podemos observar, tenemos dos tipos de vía. Generalmente existen mucho más tipos de pavimentos. Tenemos un pavimento rígido, donde predomina el hormigón, y un pavimento asfáltico. Debido a las características funcionales y estructurales entregadas hoy en día por pavimentos asfálticos, son los más utilizados en la construcción de redes de carreteras de los diferentes países, como podemos apreciar en la figura 2. En la calidad y el diseño de las mezclas asfálticas utilizadas en ellos depende en gran parte del comportamiento en fase de la operación o un servicio. Tenemos hoy en día un gran y alto número, o por no decir un alto porcentaje, de vías de asfalto. Entonces, para ello es importantísimo conocer los tipos de fallos o grietas, ya que son las más numerosas dentro de nuestro país. Los agentes solicitantes de los pavimentos, por lo general,
vamos a tener siempre dos, o los más asociados. Tenemos los deterioros más frecuentes producidos por las capas asfálticas en estructuras de carreteras que se encuentran las deformaciones plásticas y los daños producidos por la fisuración de las estructuras. Normalmente esta fisuración se da por la acción directa del vehículo o del tránsito, lo cual produce un sinnúmero de grietas o de modelos de fisuración que ya vamos a ver más adelante. A su vez también tenemos una importante o amplia gama de fisuración que se presenta por términos de climatología. La temperatura también afecta a estos estados tensionales del pavimento, puesto que cuando bajan las temperaturas se generan altas tensiones superficiales de retracción al pavimento. Como podemos apreciar, con una temperatura muy alta tenemos una dilatación, por así decirlo, a nivel microscópico del pavimento, y luego en la noche, al descender la temperatura, tenemos una fisuración, por lo cual estas pequeñas fisuraciones con acción de la carga tienden a generarse en unas fisuras mucho más grandes. Tenemos un efecto combinado entre la temperatura, la luz solar, la humedad, el aire producen una oxidación del ligante de la mezcla asfáltica a través del tiempo, que implica un aumento de la rigidez de la mezcla, por ende un aumento de la fragilidad de la misma. Tenemos para esto se sumaría al tráfico más el ambiente, es decir, las acciones de carga directas por el tránsito de los vehículos o otros agentes de carga, y más el ambiente. Esto nos daría como una respecto al tiempo. Los deterioros por fisuración en pavimentos asfálticos. Numerosos investigadores señalan que el fallo por fisuraciones en los pavimentos bituminosos es un fenómeno sumamente complejo y difícil de representar por métodos experimentales, y que está regido por una amplia gama de factores, dentro de los cuales puede considerarse las características de los materiales constituyentes, el espesor de la capa, como podemos ver aquí, las capas que vamos colocando, y en función de cómo se las coloca. El proceso de ejecución de la mezcla. Por otra parte, tal como se señaló en el punto anterior, existe la importante influencia de los agentes externos que solicitan el pavimento y que tienen que ver principalmente con las características de las cargas aplicadas y las condiciones climáticas. Sumado a esto, podemos ver que también sumado a todo esto, los factores que influyen dentro de estos, resulta muy complicado dar una determinada análisis o una determinada conclusión por el tipo de fallas, ya que puede ir desde un mal diseño de nuestras capas de pavimento, un mal diseño de nuestro pavimento por cargas, hasta una mala ejecución en el trabajo, además del tipo de clima y también de las cargas de los vehículos. Las fisuras en los pavimentos asfálticos. Los agentes solicitantes de interacción con los pavimentos dan lugar a una serie de fallos o tipos de fallos por fisuración. El catálogo de fallos desarrollado en el programa Starting with Oil Program para su utilización de LogTrim reconoce los tipos de fisuración, los cuales tenemos fisuración por fatiga, fisuración en bloque, fisuración de borde, fisuración longitudinal, fisuración por reflexión en juntas y fisuración transversa. Fisuración por fatiga. Este tipo de fallo, también conocido como el pie de cocodrilo, ocurre generalmente en áreas del pavimento sujeta al impacto de numerosas y repetidas cargas por tráfico, principalmente en la calzada, fatiga o pérdida. Generalmente este tipo de fallo se caracteriza por tener un patrón geométrico descrito por numerosas grietas interconectadas entre sí, formado por trozos de ángulos. Es decir, cuando nosotros principalmente vemos esto, se produce por el eje de la vía o la llanta o el neumático, el cual hace acción en contacto directo con nuestra capa asfáltica y produce una pequeña grieta, a la cual se le van sumando muchas más grietas, ¿sí? Luego tenemos una en todo el desplazamiento hasta llegar a un tipo C. Eso es conocido una fisuración por fatiga. Fisuración en bloque.
Este tipo de fisuración se caracteriza por presentar fisuras o grietas que conforman una serie de trozos aproximadamente rectangulares cuyas dimensiones pueden estar comprendidas entre 0.1 y 10 metros cuadrados. Como podemos observar, se conforma en bloques y esto por lo general puede ser bien por un agente de cargas, por un agente de compactación de las capas del pavimento diseñado o por movilización o desplazamiento de tierras. Fisuración de borde. Este tipo de fisuración se caracteriza por presentar grietas en forma de media luna y se encuentran ubicadas a una distancia no mayor de 0.6 metros del borde de la calzada. Este fallo se produce en los bordes de las capas asfálticas del pavimento que no cuentan con bermas pavimentadas. No tiene, es decir, un respaldo para el desplazamiento de las mismas por acción de las cargas. Si por aquí circunda un neumático o un vehículo, este hace una carga y lo cual empieza a desplazar hacia la parte lateral, cediendo así el pavimento o la capa asfáltica. Fisuración longitudinal. Este tipo de fallo se caracteriza por aparición de grietas predominantemente paralelas al eje del camino, es decir, en dirección de la vía. Cuando la posición de la grieta se encuentra a lo largo del eje de la calzada, se atribuye su causa a una mala ejecución en la junta de construcción longitudinal en extendiendo la mezcla asfáltica. Cuando la grieta aparece localizada en una zona de huella de paso de los vehículos, su causa se atribuye a problemas de capas inferiores, es decir, a las capas inferiores del pavimento. Cuando estas se producen en dirección, podemos decir también por mala ejecución del personal ejecutor de la construcción y diseño de la vía, por tiempo o por lapso de tiempo o mala compactación, otros agentes que pueden intervenir. La fisuración por eje flexión en las juntas. Es un tipo de fisuración que se caracteriza por la aparición de grietas que producen en las capas asfálticas, refuerzan un pavimento de hormigón, conociendo con las juntas grietas de estas. Fisuras progresan a medida que trabajan o se mueven las juntas del pavimento de hormigón ubicado en la capa inferior, reflejándose así una fisura en la superficie, es decir, en cada una de las juntas que utilizamos para liberar tensiones de fluencia de energía. Tenemos estas fisuras en las juntas de nuestro pavimento. Fisuración transversal. Este tipo de fallo se caracteriza por presentar fisuras aproximadamente normales al eje del camino y este se producen por el pavimento hormigón subyacente. La principal causa atribuida a este tipo de deterioro es el efecto térmico. Pavimentos flexibles con mezclas asfálticas de alta rigidez y cual genera una tensión de tracción. Es decir, esto también se produce a nivel investigativo cuando estamos en la colocación de un pavimento entre capa y capa subsiguiente. Esto se produce ya que la temperatura a la cual fue colocada la una de la otra no hay una correcta adherencia. Mecanismos de fisuración. La formación de fisuras en mezclas asfálticas reconoce tres etapas. La primera etapa se llama iniciación, donde se producen los primeros cambios microestructurales producto de suscitaciones a las que está sometido el material. Luego sigue la etapa de propagación, donde se generan las macrofisuras, producto de la unión de las microfisuras existentes. Luego estas se contienen o siguen los bordes del agregado y finalmente crean una ruptura total entre o separación del conjunto o núcleo principal de pavimento. Una forma de clasificación de las formas de fisuración de un material fue la introducida por Irwin en 1957, que permite estudiar la concentración de tensión de la cabeza de una fisura. Es mostrar sus modos de propagación, definido de tres modos. Modo 1, de apertura. Tracción normal, en la cual las caras de la fisura se representan casi permanentemente entre sí. Modo 2, como modo de corte normal, en la cual las cargas de la fisura deslizan sobre la otra. Y modo 3, el modo de rasgo, ¿sí?
es un en cual hacia un lado y hacia el otro se ejecutan fuerzas iguales. Los actuales, en conclusión, una vez entendido la importancia de las vías, entendido el tipo de fallas, entendido el tipo de ejecución, vamos a ver el tipo de procedimientos para evaluar las fisuraciones en las mezclas asfálticas. En cuatro métodos muy utilizados o los más frecuentes: el ensayo de viga estallada, SE. Se ha utilizado en varios estudios para determinar las propiedades de fractura de las mezclas asfálticas. La geometría del ensayo es nada más y nada menos que extraer un testigo con forma de una viga con unas dimensiones dadas y donde se hace una acción de carga en el centro hasta llegar a su ruptura y presentando una carga de esfuerzo y de formación o hasta ver cuándo soporta. Este ensayo de viga semicircular, el SBB, ¿sí? El SCB ha sido aplicado en varios estudios, destacando entre las ventajas de este ensayo su fácil aplicación a las probetas y testigos, y se requiere un menor número de muestras por su geometría. Sin embargo, la forma de aplicación de esta carga produce un complejo estado tensional que afecta al proceso de propagación de la fisura, generando un efecto de arco con altos esfuerzos de compresión en la localidad cercana a la fisura. Es decir, aquí es donde presentamos mayores esfuerzos, pero también la carga por sí no está totalmente o bien distribuida. El ensayo de disco compacto a tracción DC tiene las ventajas de presentar un tamaño mayor del área de la fractura y que posibilita su aplicación de testigos, ¿sí? Sin embargo, en este proceso de fabricación de las probetas existe inconveniente de generar microfisuras a la hora de la extracción o a la hora de la modificación de este. El ensayo DTB DBT que muestra en la figura 20 realiza en esta figura la Universidad de Florida, posee las ventajas de tener un plano de falla conocido y que la geometría permite que las muestras se puedan fabricar de probetas cilíndricas o testigos. La metodología de fabricación de las probetas y los complejos equipos requeridos dificultan una aplicación práctica de este ensayo, es decir, tiene una alta complejidad. Para lo cual llegamos a un proyecto planteado, ¿sí?, por la Universidad Politécnica de Cataluña, proyecto Fénix, ¿sí? Es investigación estratégica de carreteras más seguras y sostenibles, lo cual se le ha denominado el acrónimo de Fénix. Es un nuevo procedimiento experimental. Este procedimiento permite evaluar la resistencia a fisuración de las mezclas asfálticas a través del cálculo de la energía disipada en los procesos de fisuración, ¿sí? Su principio del modo de fisuración, pavimentos modo 1, ¿sí?, que consiste en hacer una ruptura y una separación hacia cada uno de los lados. Esto es mucho más factible desde el punto de vista de que se extrae o se ejecuta con un testigo en el cual, como vemos, el desplazamiento de la carga o en la acción de un vehículo se asemeja mucho más a la realidad de la acción de la carga frente al neumático, a la realidad, lo cual produce una mayor entendibilidad de la carga y mucho más real o dinámico. Esto en una carga por kilonewtons en un desplazamiento con fuerzas hacia los extremos. Hasta llegar a la ruptura de la probeta vamos a tener una información la cual luego será tabulada con un número amplio de probetas y así poder llegar a tener un mejor diseño del pavimento que podamos diseñar, proyectar con esta, y vamos a tener una
sensibilidad mucho más alta a la hora de las características reales de nuestra estructura de pavimento diseñada. El ensayo Fénix permite obtener la energía disipada en el proceso de la fisuración del material, la cual es una combinación de energías liberadas durante el proceso de deformación y la fractura del material. Esto por el sentido de ruptura y el sentido de la aplicación de la carga, siendo así como apreciábamos la ejecución del neumático, simulando la realidad. Esto se puede hacer a distintas temperaturas, mostrándonos un mayor ejecución o cómo se comportaría dentro de muchas situaciones, y esto nos da una alta rentabilidad o alto situación de mejoramiento, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a utilizar este estudio, y con esta información podemos hacer un diseño mucho más asomado a la realidad y con mucho más certeza del diseño de un pavimento. En conclusión, esta es la importancia que tiene la infraestructura de transporte dentro del desarrollo económico de un país, ya que, como saben, esta es la conectividad que tenemos nosotros, o de fluctuar una economía, ya que una persona puede trasladarse de una manera mucho más óptima si la vía está en completa ejecución hacia su lugar de trabajo, llevar un producto, y este producto a su vez será entregado hacia otra persona a cumplir un servicio, y esto genera economía, y el desarrollo fluctuante del dinero se mantiene. Esto también, pues, finalmente se muestran los principales resultados de experimentos con un nuevo procedimiento diseñado que permite caracterizar y diseñar mezclas asfálticas con mayor resistencia a la fisuración, llamado el ensayo Fénix, desarrollado en la Universidad de Cataluña. Muchas gracias. Este ha sido nuestro aporte y participación.